tomar. Estamos dentro de esta sección, la tercera sección de la Iglesia es una santa, católica y apostólica, ¿no? Estamos en la parte de la Iglesia es católica. Primero vimos qué es católica, luego estamos en esta parte de cada una de las iglesias particulares es católica, entre comillas, ¿no? Está interesante, ¿no? Que cada iglesia particular es católica, es universal. Y dice, o es particular o es católica. Es que es una iglesia particular con todo lo de católico, de universal que hay, por conectarse doctrinal, espiritual y en comunión con la iglesia universal. Entonces es hermoso pensar esa realidad, ¿no? No estamos solos. Incluso en la diócesis perdida en cualquier parte del mundo así separado de todos, mientras haya comunión espiritual con la iglesia, es iglesia universal y estamos unidos todos. Y está esa catolicidad incluso allá. Entonces, ¿sí? Iglesia, sí. Y antaño, cuando todavía se entendía y se usaba el latín, imagínense, en cualquier parte del mundo, todos sabían perfectamente, digo perfectamente, en cuanto a tu conocimiento del latín. Y a mí me tocó, justo en Roma, me tocó, nosotros estábamos en una visita cultural, así de aprendizaje, así de, bueno, de turismo religioso, así por así decir, como seminaristas. Estábamos en San Pablo Extramuros. Y ya habíamos recibido la instrucción así, la habíamos estudiado, llegamos ahí, nos dieron una introducción así, y luego cada quien podía ir a ver la parte de la basílica que uno más le interesaba, ¿no? Había minutos, como media hora, para ir a ver todo lo que podías, ¿no? Entonces me crucé con un grupo entendí que eran polacos. Y el sacerdote me estaba preguntando algo, pero no entendí yo nada. Y luego yo le dije italiano, inglés, lo que sea. No, ni francés y español, no. Y él, se le ocurrió a él, pues entonces era mayorcito, era un sacerdote muy mayor. Me comenzó a hablar en latín. Y así entre mi macarónica, mi latín medio a medio, sí lo entendí. Me estaba preguntando dónde estaba, en qué parte estaba la tumba de San Pablo. Yo dije, abajo del altar principal, así abajo. Ahí están con las fechas y todo así, así. Muchas gracias, que Dios le bendiga sus obras y sus, no sé qué tal, así. Porque él creía que yo era sacerdote. Nos vestíamos con el traje de sacerdote, pero todavía yo era religioso. Yo ya era teólogo. Entonces sí, algo es algo. Pero sí, nos pudimos comunicar en latín. Entonces, y aunque mi latín no tan, pero sí pude platicar con él así, así. Entonces sí, era algo que nos unía mucho más, ¿no? Pero bueno, no vamos a llorar por lo que no hay, sino seguimos con lo que sí hay. Y entonces no, la iglesia universal, como estás expresando, la iglesia universal no necesita necesariamente los elementos típicos de necesidad de unirse como en el mundo, como en la familia, sanguinidad o lengua. La iglesia es tan universal que hasta en estas cosas divergentes todavía podemos ser uno, si todos estamos en comunión con Cristo, con la iglesia universal, ¿no? Entonces la doctrina y la vivencia, entonces sí está muy bonito, ¿no? Pensar que casi nos conocemos sin habernos conocido, ¿no? Y es bonito eso. Entonces, 834 específicamente, nos queda todavía y el otro, otro para esta parte. Iglesias, yo subrayé de la primera frase. Iglesias plenamente católicas gracias a comunión con Iglesia de Roma.
Okay. Y como decía San Ignacio de Antioquía, que preside en la caridad. La Iglesia de Roma preside en la caridad. O como San Ireneo, ¿no? Porque con esta Iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda la Iglesia, es decir, los fieles de todas partes. Está muy interesante eso, ¿no? Entonces, que la Iglesia de Roma, como fue fundada por Pedro y Pablo, los dos, se considera que tanto San Pedro como San Pablo fueron los fundadores de la iglesia en Roma. Ambos tenían la idea de llegar a la capital del mundo entonces, ¿no? Por eso Pedro fue allá y por eso Pablo fue allá. Bueno, Pablo, de todos modos, Pablo tenía la idea de estar allí, igual sí estuvo antes incluso, no lo menciona directamente, pero sí escribe a los romanos. Y entonces como que tenía la idea de, sí, Roma sí, Roma sí, Roma sí. Y al final sí terminó yendo y ya está muriendo ahí, ¿no? Y ahí están sus restos y San Pedro igual. Es más, se sabe arqueológicamente hay una seguridad, un aplomo, una seguridad de consolidado, así solidez, de que efectivamente la tumba de Pedro es abajo, de justo donde está el altar mayor, y que esos huesos que están ahí sí son de Pedro. Está comprobado en cuanto la arqueología puede mostrar algo. Esto es una que sí está mostrado. Que es más, fue hasta tesis doctoral también de una arqueóloga que se hizo famosa en los años 50, 1950, y ella terminó así, o sea, su obra de ella de años, y que el resultado de todo ese trabajo de ella, etcétera, se ha consolidado y se ha considerado ya un aplomo total de que sí, Pedro estuvo ahí y ahí están sus huesos y eso es donde estuvo enterrado y ahí está, justo ahí. Entonces sí es un contacto directo con donde estábamos, ¿no? Es como esa sinagoga de Magdala, ¿no? Si abrimos, nada más para darle el ejemplo, abrimos Marcos 1:39. Ahí está su Biblia. Marcos 1:39. Ahora sí, el primer postor. A ver, bien. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Ok, perdón. Ok, gracias. Esa es exactamente y fue predicando por todo. En ese momento, Jesús estaba en Cafarnaúm, en casa de Pedro, y se había salido de madrugada a rezar, etcétera, etcétera. Y todos te buscan y no sé qué. Y dice, también tenemos que ir a los otros pueblos y no sé qué. Ok, entonces Jesús les anuncia que va a ir a los otros pueblos a predicar también. Y este versículo mismo dice, y fue predicando por todos los pueblos de Galilea, etc. Ok. Cafarnaúm está a 8 kilómetros de Magdala. Y sabemos también por otro texto del Nuevo Testamento, del Evangelio, que de María Magdalena habían salido 7 demonios, que Jesús había sacado 7 demonios de ella. Entonces, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. ¿De qué está hablando Marcos 1:39? Magdala. Había una sinagoga, se ha encontrado una sinagoga del siglo I ahí. Y que expulsando demonios, María Magdalena, ¿de dónde era? Magdala. ¿En dónde se encontró con Jesús? Probablemente en Magdala. ¿Dónde se expulsaron los demonios? En Magdala. ¿Qué dice el texto? Sinagogas expulsando demonios en Magdala, a los 8 kilómetros. Entonces Jesús fue ahí. Está interesante porque la sinagoga tenía una entrada y tenemos esa entrada. Ahí está. O sea, Jesús pisó esas piedras. Digo, no sé, a mí me llama mucho la atención eso. O
sea, que el hecho mismo de que los huesos de Pedro están ahí y que la sinagoga del siglo primero, Jesús pisó allí. Esas piedras recibieron o sea, sostuvieron las sandalias de Jesús, o descalzo, no sé. Wow, o sea, sí está impresionante eso, ¿no? Entonces, sí podemos, no sé, por ejemplo, estar ahí en la misma experiencia y que ese texto del Evangelio nos lo explica. Entonces, como que nos une a toda la historia de la iglesia también, no solamente así a la doctrina en general, sino la historia misma de nuestra fe, de los inicios de nuestra fe y todo eso. Ahí están con lugares y personas o sea, los pueblos mismos, los acontecimientos mismos, ¿no? Entonces, sí, bueno, por lo menos yo sí lo veo como muy interesante. Y luego, ahí están el otro, ¿cómo se llama? El otro texto de San Máximo el Confesor, ¿no? Cuando dicen Máximo el confesor es una persona que derrama sangre por Cristo, pero no lo martirizaron. Por ejemplo, San Juan Pablo II es confesor. No lo han dado, no le han puesto esa nomenclatura todavía, ni quizás nunca lo hagan. Pero sí es confesor, ¿por qué? Porque derramó sangre por Cristo. Pues lo trataron de matar. Casi se murió de un atentado. ¿Okay? Entonces, él derramó sangre por Cristo, por la fe. No murió, entonces no es mártir. Entonces se llama confesor. San Máximo el Confesor. No es porque estaba mucho tiempo en el confesionario, aunque también quizás, ¿no? Pero lo que está refiriendo es este hombre que derramó sangre por Cristo, aunque no lo mataron. ¿Okay? Por ejemplo, San Juan fue exiliado. San Juan el Evangelista, ¿no? Fue exiliado de Éfeso, pero no murió mártir. Los otros sí. Todos los otros apóstoles, todos, martirizados, todos. Fue exiliado de Éfeso. Estuvo le sacaron a la isla de Patmos. Sí, fue exiliado. Siendo obispo de Éfeso, a final de cuentas lo sacaron de ahí también, ¿no? Pero bien, ok. Luego 800, bueno, ¿algún otro comentario de alguien? ¿No? Ok. 835. Sería la segunda frase aquí, bueno, la parte que yo subrayé, ¿ok? Donde dice, universal por vocación y por misión. O sea, es decir, católica, ¿no? Católica significa universal, ¿ok? Entonces dice, universal por vocación y por misión, y luego toma expresiones externas diversas. ¿Ok? Es decir, en cada parte del mundo hay aspectos y expresiones externas diversas, etcétera, pero todos tenemos una misma vocación y misión. Entonces, eso es lo que quiere decir universal, aún con aspectos diversificados. Hoy, por ejemplo, las diferentes lenguas. En las diferentes partes del mundo, la misa está en la lengua de cada lugar ahorita, ¿no? Aunque nunca dijo que el latín no. De hecho, la parroquia de la Virgen de San Juan sí tiene, los viernes tiene misa en latín, ¿no? Okay, así que ya está. Y entonces estas expresiones externas diversas no quitan la universalidad de la iglesia, sino que, por así decir, hasta lo comprueban. ¿Por qué? Porque están estos diferentes lugares, estas diversidades, etcétera, diversas lenguas, diversos ritos a lo mejor hasta eso, pero todos católicos con una misma propósito de la fe, etcétera. Eso demuestra que sí somos universales, porque además de que haya esta interrelación diversificada, la diversificada en los diferentes lugares y todo esto, efectivamente, de todos modos, sí hay esta catolicidad. Somos católicos aquí y allá. ¿Y cómo sabemos que es católica? Pues aún estando con los otros elementos diversificados, estos elementos diversificados, sin embargo, sí son católicos. Entonces, los que hablan italiano también son católicos, y los que hablan inglés también, y los que hablan español también. Entonces, ¿ves? Sí, católicas están con toda esa diversidad y somos católicos, somos universales.
La iglesia también puede ser por las diferentes lenguas y por los diferentes países. Está muy bueno, para mí es como que comprueba el hecho de que estamos tratando de mencionar, ¿no? Comprueba esa vocación y esta misión universal, ¿no? Católica. Esa es la palabra, ¿no? Católica. Y entonces, nada más insistiendo de nuevo, la iglesia no está católica en el evangelio y todo esto. ¿Por qué? Porque todos éramos eso. No había más que católicos. No había otros que no aceptaban todo. En la medida en que empezó a haber algunos que no aceptaban todo, nosotros empezamos a decir, no, nosotros somos los católicos. Nosotros que seguimos a Cristo, sí, pero ¿y el Papa? Bueno, no, pues es que quién sabe. Y María, pues, pues fíjate que no, nosotros somos católicos, recibimos, aceptamos todo. Como nació lo de católico, recibimos todo. Nosotros aceptamos todo lo que Cristo nos dejó. De hecho, estoy tratando de recordar si es en Mateo, o en las últimas frases así de Mateo o de Marcos, cuando Jesús los manda y dice, y enseñándoles todo. Lo dice, pero no dice católico. Todo es omnia, ¿no? Entonces, sí está curioso, sí está la palabra, la expresión, no católica como palabra, sino la expresión del sentido de católico, enseñándoles todo lo que les he dicho. Católico, no una parte, no nada más de esto, no. Entonces sí está interesante, ¿no? Que el concepto de católico, hasta Jesús mismo lo dijo. ¿No? Me están mirando como que, padre, ¿de qué está hablando, no? Pero sí lo dijo Jesús. A ver, alguien busque por favor Mateo 28:20 o 19:20 y yo voy a buscar Marcos. 6:19. 18:20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 28. Mateo 18. No, 28. Perdón. Mateo 28:20. Sí, perdón. Sí. Enseñándoles a conservar todo cuanto os he mandado, y mirad que yo con vosotros estoy todos los días hasta la consumación del siglo. Okay. Enseñándoles todo cuanto yo les he dicho. Enseñándoles todo, católico. No es la palabra que usa, vamos a ver la palabra que usa entonces en griego para aclarar más, pero el concepto ya está ahí. Enseñándoles todo cuanto, ¿no? Estoy seguro que no usa la palabra católica, pero sí. Panta. Todas las cosas, ¿ok? Tereina, panta, osa. Todo, panta, todas las cosas, panta. Panta es todas las cosas, ¿ok? Entonces usa la palabra panta. ¿Okay? Pantocrator, el jefe, la autoridad de todo. Cristo Pantocrator es el juez universal, el rey universal, ¿no? Panto. O panteón, el lugar de todos los dioses, ¿no? Panteón. Es lo que, de ahí nosotros, no sé por qué decimos que cementerio es panteón, pero bueno. Sí, son dos cosas distintas. Pero panteón significa todos los dioses, ¿ok? Bien. 800, entonces ahí está las expresiones diversas. Entonces, la siguiente sección es ¿quién pertenece a la Iglesia Católica? 836. Yo subrayé la última frase, la última parte, donde dice, todos llamados a la salvación por la gracia de Dios. Todos llamados a la salvación por la gracia de Dios. Digo, para mantenerme con mis 10 palabras. Y exactamente 10 palabras.
Es decir, todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios. ¿Okay? Todos los hombres invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. Es que si no, no seríamos católicos. ¿Quién puede pertenecer? Todos. Bueno, todos los que quieren, o sea, realizar y vivir esto. ¿No? Sí, puede ser, sí. Sí, lo que pasa es que yo quise incluir lo de la salvación y eso, porque también incluye los que están en el cielo. También son católicos. No lo olvidemos. La iglesia es la iglesia militante en nosotros, la iglesia purgante, los de purgatorio, y la iglesia triunfante, los que están ya en el cielo. Pues por eso quise añadir más bien la salvación incluso, ¿no? Todos estamos llamados a la salvación, es decir, vamos hacia allá, aunque sea. O los que ya llegaron, pues. ¿No? Empezando con la Virgen María, ¿verdad? Entonces, sí. No sé, ¿algún comentario más de eso? Ok. Y entonces el 837, ahora sí. Este es uno un poquito más espinoso, por así decir, por ahí. Yo uso casi al final, ¿no? La última frase, al inicio de la última frase. No se salva el que no permanece en el amor. Ahí están 10 palabras. No se salva el que no permanece en el amor. Aunque esté incorporado a la iglesia, pero está en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Lumen Gentium, ¿no? Esa es una frase del Vaticano II, ¿no? Entonces, no se salva el que no permanece en el amor. Jesús, ¿qué indicó? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. En eso conocerán que vosotros sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. ¿Cuántas veces Jesús insistió en el amor, no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Como esa famosa frase de San Juan de la Cruz, que se hizo esta canción, ¿no? ¿Se acuerda? Al atardecer de la vida me examinarán del amor, ¿no? Nos examinarán del amor. Esto es entonces el que no no se salve el que no permanece en el amor. Tenemos que permanecer en el amor. Tenemos que unirnos y estar allí. Sí, sí. A lo mejor están ahí, pero no, de corazón no. ¿No fui a misa? Sí, pero no pusiste atención. ¿Estuviste en misa? Pues sí, como cualquier funeral de cuerpo presente. De cuerpo presente, pero no más. Bueno, así es para ti, cada misa es funeral, ¿ok? ¿No? Porque estás ahí de cuerpo presente nada más. Por eso Juan Pablo, ya lo estoy santificando, el Papa Francisco, ¿no? Que mencionaba, ¿no? Ya basta de cara de funeral en la misa, ¿no? Ya basta, ¿no? Pues sí, no es funeral, ni porque nada más cuerpo presente, no, y corazón también, ¿no? Y ojalá que todos pudiéramos hacer eso, ¿no? Lograr más, más cristianismo. Con nuestra cara, es que no tienes que ver tu cara tú no la ves. Entonces, préstanos algo bonito a nosotros. ¿Qué te cuesta? Es gratis. Cuesta, a veces las cachetes sí se cansan, ¿no? Pero hasta imagínense los musculitos esos así, termina una cara más bonita. Bien. ¿Algún otro comentario de alguien? ¿No? Me están dejando muy ileso hoy, ¿eh? Vamos a poder avanzar mucho. 838, justo en la mitad. Okay.
eso del bautismo, eso de los que creen en Cristo han recibido ritualmente, y dice, bautismo están en una cierta comunión con la Iglesia Católica. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo. ¿Okay? Está hablando de los no católicos porque porque nada más han sido bautizados. Por ejemplo, los hermanos separados y cosas así, porque realmente han sido bautizados, sí. Jesús, como Jesús dijo, ¿qué es? Juan 10:16. Juan 10:16, estoy casi seguro. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharé a sin voz, y habrá un solo redil, un solo pastor. Un solo rebaño, un solo pastor. Sí. Entonces, ¿han visto? ¿No? Ahí está. Hay otras ovejas que no son de este redil. No están aquí. Son, pero no son. Como que están, pero no completamente. Están, pero están afuerita de la cerca. ¿No? Son las otras ovejas, pero no entran. No han querido entrar. Han querido quedar afuera de la cerca. Que también puedes quedar ahí, ¿no? Es más peligroso allá afuera, pero bueno, está bien. Está más fácil adentro, más fácil, más protegidos, más todo, pero pues han recibido ritualmente el bautismo, están en una cierta comunión con la Iglesia Católica. O sea, no están totalmente separados así que ni Cristo aceptan, etc. No, sí aceptan a Cristo, hasta han sido bautizados, pero no de todo, no están en completa comunión, ¿no? Y también aquí es interesante que el catecismo lo mencionara, ¿no? Esta cita de Pablo VI, ¿no? Con las iglesias ortodoxas, ¿no? Esta comunión es tan profunda que le falta muy poco para que alcance la plenitud. Es que todavía no podemos, por ejemplo, no podemos celebrar juntos. No podemos concelebrar juntos. ¿Por qué? Porque no hay plena comunión todavía. Ya son casi 1000 años ya. Casi 1000 años, fue el año 1054 que nos separamos por malentendidos, pues, fue inválido la delegación papal, que les excomulgaron a Miguel Celulario y todos los que allí. Eso no fue un acto válido, pero lo tomaron como si fuese así, y dijeron, pues nos excomulgas, pues les excomulgamos nosotros. Eso sí fue válido porque eso sí es patriarca. Los delegados pontificios no eran patriarcas, no tenían el mando para poder excomulgar a alguien. Pero fue suficiente que ellos hicieran eso para enojar a todos, porque no hicieron lo que estos querían, entonces, o incluso lo que el Papa quería. Pero hace falta a veces ser un poco más diplomáticos, ¿no? Pero no fuimos, entonces se ha creado una división que aún hoy no se ha terminado de resolver, ¿no? Por desgracia, porque es un escándalo, ¿no? Por así decirlo. Pero de todos modos, ellos sí tienen la sucesión apostólica, ellos sí están unidos a la iglesia en cuanto a la doctrina, etcétera, nada más que un par de cosas por ahí que no del todo, ¿no? Entonces así es esta unidad tiene heridas. Bien, nuestra catolicidad no es completa con todos los que debería de ser, ¿no? Ok, y luego, entonces, ¿alguna pregunta, no? Siguiente sección, la iglesia y los no cristianos. Entonces, estamos hablando de los que no han recibido todavía el evangelio. Entonces, segundo párrafo ahí, yo subrayé al final de la primera frase, ¿no? Al escrutar su propio misterio, descubren su vinculación con el pueblo judío, ¿no? Con los judíos. O sea, en relación de la iglesia con el pueblo judío, ¿no? La iglesia, pueblo de Dios en la nueva alianza, al escrutar su propio misterio, descubre que estamos vinculados con ellos.
Si hay una vinculación nuestra con los judíos, son nuestros hermanos mayores en la fe. Fue la religión de parte de Dios al mundo hasta llegando Jesús. Llegar Dios al mundo ahorita en Jesús ya se trasladó. Y eso ya era mi tesis, ¿no? Que ya les mencioné. Mi tesis y que no prosperó. Pero ahí está, ¿no? De que en ese momento, literal, en ese momento el sumo sacerdote le pasa la estafeta a Jesús. Con este momento, según yo, hasta jurídicamente válido. Y entonces esta es, pues, eso como que transfiere todo en ese momento. Ya a partir de ahí, pues ya es nosotros, la continuidad histórica de la religión de parte de Dios para el mundo, ya es la Iglesia Católica. Aunque tenemos cierta vinculación con el pueblo judío. Porque pues desde que Dios llamó a Abraham, y luego Dios estableció con Moisés y todo el pueblo judío, y por eso Jesús, nuestro Salvador y Redentor, pues nació en seno del pueblo judío. Por eso, de ahí venimos. Nada más que no maduraron ellos su seguimiento con el plan de Dios, ¿no? ¿Okay? Bueno, según nosotros, pues, ajá. Sí, entonces ahí queda, ¿no? Sí hay una vinculación con ellos, pero no del todo, ¿por qué? Pues es que no aceptaron a Cristo total, ¿no? No determinaron quedarse sin él, ¿no? Aparte. Bien. Ok, 840, entonces tenemos otra vez los judíos, ajá, ¿no? El pueblo de Dios y el nuevo pueblo de Dios tienden hacia fines análogos, es decir, los judíos y nosotros tendemos hacia fines análogos. La parte que subrayé es esto. Fines análogos, la espera de la venida, retorno del Mesías. Es que son 10, ¿verdad? Entonces hay que fines análogos, la espera de la venida, retorno del Mesías. Puse venida por lo de los judíos y retorno por lo de nosotros. Porque va a volver, ¿no? Va a volver. Y por eso nuestro canto Maranatá. Y, ¿no? Así, ven Señor Jesús, ¿no? Ok. Sí, pero ellos, ajá, pero nosotros, eso es sobre todo nosotros, ya con eso entonces no tenemos contacto con la antigua alianza. Ok, nos quedaríamos nada más con la parte nuestra, ¿no? Que amén, ¿no? Pero yo quería que hubiera las dos partes, como este número menciona los dos, o sea, la antigua alianza, judíos, entonces los fines análogos con ellos es la espera de la venida, retorno del Mesías. ¿Sí? Ok. Nada más por eso, pero sí, amén. Uh-huh. Lo único es atentos con eso de que no esté acompañada eso con el drama de la ignorancia o rechazo de Cristo Jesús. Porque el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Eso sí lo dijo Jesús. Entonces, atentos, ¿no? Con esto, ¿no? Y por la ignorancia, pues culpa nuestra, culpa mía, ¿no? Mea culpa. Si ellos están ignorantes de Jesús es porque no ha llegado el mensaje. Sí. Sí. Hay una, de hecho, me ha quedado truncado esa parte. Lo voy a ver si lo puedo volver a buscar eso. Uno de los padres legionarios tenía no sé si es tío de ellos o conocido de la familia del papá, que era un judío convertido hecho monje. Y él escribió varias obras explicando así a detalle, como judío, cómo es que Jesús sí es el Mesías. Entonces, como que sí lo logra explicar, según él lo logra explicar, habiendo sido judío.
Es como ahorita que les he mencionado, Sam Shamoun, ¿no? Shamoun, habiendo sido musulmán, y ahora que es cristiano, ahora es que es católico, él tiene todas las expresiones, etcétera, todo el conocimiento y todo, para explicarles a ellos cómo es que deben ser católicos. Otra cosa es que no lo quieren escuchar. Y los debates que tiene con ellos, tremendos batallas, ¿no? Batallas campales con ellos, pero seguro hasta lo han querido hasta matar, ¿no? Porque así funciona ellos, ¿no? Pero él mismo con sus argumentos y demuestra hasta en árabe con ellos, hasta en árabe, les cita y les dice, les enseña, etcétera, para que no queden ignorantes, ¿no? Y aún así, los hay que lo rechazan, ¿no? Rechazan. Pero que es explicable, es explicable. Y yo escuchándolo a él, yo me quedo así, wow. Bueno, pues es que no conozco la otra parte, pero si es así, como lo dice él, está totalmente evidente por donde debe, incluso según el Corán, está totalmente evidente por donde debes estar. Pero alguien les tiene que abrir la mente para que la vean. Como lo vimos también, ¿se acuerdan? En Génesis 1, del 1 a 3. Nosotros vemos ahí la Santísima Trinidad, un judío imposible. Pero si alguien se lo explica, se quedará ahí así. Porque sí está ahí. Y se notan las tres diferentes realidades en la creación misma. Ahí están los tres situaciones ahí, ¿no? No como tres principios, pero como tres actuaciones en el principio. Tienen rabinos y tienen escritos y Talmud y toda esa parte, sí, hay un montón. Sí, en sus sinagogas y eso sí tienen, sí tienen su Talmud. Talmud son, y hay más, Midrash, Talmud, que son varias maneras de expresar y explicar el judaísmo. Sí. Y pues ahí está, ¿no? Y los rabinos a lo largo de la historia, ¿no? Sí, han tenido sus reuniones, sí. Sí, y tienen su estructura de rabinos y todo, sí, tienen. Sí, sí no es así como los hermanos separados cristianos, que cada quien se inventa ser o no ser según quieran, ¿no? Basta que yo leo la Biblia y yo puedo predicar la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me está inspirando. ¿Y por qué? Porque se lo pedí. Yo se lo pedí, entonces definitivamente Dios, el Espíritu Santo sí me está inspirando, ¿no? Pero así tan automático, pues así lo dicen. En los musulmanes es un poco más, sí, pero lo más que hay varias escuelas con ellos. Están los suníes, están los diferentes hadiths de diferentes historiadores, etcétera. Sí está hasta más complicado. Uf, sí. Sí, y también eso dificulta, ¿no? Porque está la palabra, el Corán mismo, pero necesitas interpretación. Entonces sí está medio complicado. Pero así la llevan, ¿no? Y sí bueno, ya con esto ya pasamos directamente al 841, que es con los musulmanes. Entonces aquí con los musulmanes está este número, 841, ¿no? Las relaciones de la iglesia con los musulmanes. Y yo subrayé casi la última parte, ¿no? Adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzgará. Adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzgará. Ahora, uno podría discutir que si así, el Dios como lo expresan ellos y el Dios como lo expresamos nosotros sea el mismo. Eso sí puede ser discutido, porque la verdad aparentemente no es el mismo. Pero que hay un único Dios con ellos y hay un único Dios con nosotros, sí. Y que ese Dios es misericordioso, sí.
pero luego las maneras de expresarse sobre él y las maneras que él se expresa hacia nosotros, sí difieren mucho con el cristianismo, mucho. Sí, pero luego no mantenemos 10 palabras. Ya puse los 10 que me deja las indicaciones. Por eso, no, ni 2 más. Sí, ellos reconocen a Abraham, sí. Es más, muchos de ellos, de los musulmanes, dirían que ellos son descendientes de Ismael, hijo de Abraham. Acuérdense, de Agar, el primer hijo de Abraham fue Ismael. Y Ismael se convirtió en un gran pueblo, etc. Y ellos dicen, nosotros somos eso. La verdad, históricamente no hay comprobación que yo he podido, o que me obliga a mí pensarlo. No me han podido convencer a mí. Ellos están convencidos de que sí, pero sus argumentos a mí no me convencen. ¿No? Es un poco, según yo, es un poco es como sacado de la manga, ¿no? Un poco como los masones que quieren tratar de decir que ellos son estos primeros masones así, que trabajaron el templo de Dios bajo Salomón. Pues la verdad, la conexión de los masones con tiempos de Salomón no la veo. Pero ellos insisten que sí, como los musulmanes insisten que remontan hasta Ismael. No lo veo. Okay. Bueno, por lo menos... No, sí, Ismael sí, pero muéstrame que eso es el Islam. Es que esa es la cosa, yo no veo esa conexión. Ah, no, sí, pero ellos... Ajá. Sí, yo también, yo soy hijo no sé, yo soy hijo de Moisés. Yo muéstrenmelo, o sea, ¿no? Y no lo han podido. Por lo menos a mí, mi intelecto no han logrado evidenciarlo para que mi intelecto diga que sí. Digo, y no ha de ser tan difícil porque mi intelecto no va tan lejos, así que no han podido ni crasamente, ni simplemente. Sí, muy poco, la verdad. O sea, sí, en algunas cosas sí estamos medio semejantes porque supuestamente valoran la vida, pero luego permiten matar. Entonces, ¿valores la vida o no valores la vida? ¿No? Pero bueno, ok, sí, esa es la cosa. Sí, San Miguel y María, ellos respetan a María como la mamá de Jesús y así, porque para Jesús María era importante. Y está bonito eso, ¿no? Pero no, literal, no mucho, no coincidimos mucho. Pero en que haya un único Dios, sí, en eso sí coincidimos, y eso ya es ganancia, ¿eh? Como está el patio hoy, ¿no? Y que este Dios sea misericordioso y que este Dios juzgará, también, esto es ganancia, ¿no? Luego las otras cosas, pues como que no mucho, ¿no? Sí, ok. Bien, 842, y ya es tiempo también. Bueno, las religiones no cristianas, y con esto terminamos, ¿ok? Pues el vínculo con estos, ¿no? Entonces, eso yo parafraseo esta primera expresión, así como todos los pueblos, única comunidad, mismo origen, único fin último. ¿Ok? Todos los pueblos, única comunidad, ya son 5. Mismo origen, 7. Único fin último, 10. Es decir, nosotros con todo el género humano, todos los pueblos, podríamos formar una única comunidad. Porque la Iglesia Católica, ¿a quién rechaza? A nadie. La Iglesia no rechaza a nadie. Que la Iglesia es rechazada por muchos, amén. No, hasta presidentes, ¿no? Por aquí cerca. Y cosas así. Pero
Pero la iglesia no rechaza a nadie. Mismo origen, todos venimos desde Dios, ¿no es cierto? Es más, cada individuo, nosotros, cada individuo, individualmente, cada uno de nosotros venimos de Dios directamente. ¿Por qué? Porque la materia no explica el espíritu. Y entonces nuestro alma espiritual es una creación directa y única, directa de Dios. Para que cada uno de nosotros tuviéramos vida, es decir, existencia, Dios tuvo que intervenir para crear nuestra alma. En el momento de la concepción, nuestra alma fue creada única y irrepetiblemente la de cada uno de nosotros. Porque la materia, papá y mamá presentan la materia. Dios tuvo que poner espíritu ahí. Y la materia no es razón suficiente para el espíritu. O sea, si tengo 100 pesos, no puedo dar 1000. Espíritu es como que es 1000. Y la materia es como 100 o hasta menos. O sea, el espíritu sería millones y la materia sería un peso. Un peso. O 10 pesos. Entonces, si tienes 10 pesos, no puedes pagar millones. Pero si tienes millones, ¿puedes pagar 10? Sí. ¿Ve? El espíritu sí explica la materia no explica el espíritu. Entonces, obviamente, para que hubiera espíritu, y nos damos cuenta de que tenemos espíritu, por la abstracción y todo eso, pues nos damos cuenta de que pues solo puede haber sido eso gracias a una creación específica, individual y directa de Dios a la hora de nuestra concepción, para que tuviéramos vida, porque el alma es principio vital. Lo que hace vivo, lo que vive. Y en nuestro caso es espiritual. Nos hemos dado cuenta de que tenemos capacidad de abstracción, etc. Entonces nos damos cuenta de que somos espíritu. Pues nos damos cuenta de que solo podría haber sido entonces una acción directa de Dios. ¿Ok? Entonces, un único fin último, estamos llamados a Dios, a llegar hasta Dios. Todos estamos llamados a lograr ir hasta allá, para estar con Él para siempre. Estamos llamados, tenemos la vocación celestial. Todos. Y ojalá todos lleguemos. También ellos, también los no cristianos, todos estamos llamados a eso. Ahora, que todos lo saben es una cosa, que todos puedan, eso es otra cosa, pero que todos tenemos el llamado y todos, pues es la voluntad del Señor, que sí, pues sí. Ahora, venga, logrémoslo, esa es la idea, ¿verdad? Que ojalá que sí lo pudiéramos hacer realidad. ¿Ok? Pues hasta ahí por ahorita, porque el tiempo no da para más. Único fin último. Único fin último. Sí, único fin último. Ok, bien. Ahí está. Vamos a dar gracias y muchas gracias por venir y participar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro, Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias.